Y ahora Dios también, le damos gracias, Señor, por la disposición también de la hermana, junto con otros hermanos y hermanas que siempre en diferentes cultos se presentan para darte a ti la gloria, la alabanza, para declarar tus maravillas, para hablar de tu poder, para hablar de las cosas que tú has preparado para tu pueblo y que tú haces en tu pueblo y a través de tu pueblo. Y cosas que aún harás, Señor, porque tú no has acabado con nosotros. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio de ser parte de una gran familia, la familia de Dios. Porque en ti, como dice tu palabra, somos uno en Jesucristo. Gracias, Dios, por Jesús. Amén y amén. Y vamos a la escritura. Voy a decir ya mi todo. Porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de las 5 solas, ¿verdad? Y mencionamos que cada una de las 5 solas lo que hace es oponerse explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI en la cristiandad latina y que los reformadores criticaban, atribuyéndolas a la usurpación de las competencias, atributos o cualidades, y que fueron usurpadas por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católico romana, especialmente por su cabeza el Papa. ¿Y qué forma de actuar? Muchas personas siguen la Iglesia católica romana. Muchas personas creen lo que ellos predican. Muchas personas están engañadas. Porque ellos no son la iglesia del Señor Jesucristo. Hay gente de la iglesia del Señor entre ellos. No me malinterpreten. Entre ellos hay gente. Pero ¿saben lo que Dios hace? Cuando se les revela y les muestra y les abre los ojos, los saca de ahí. Porque la Biblia dice, huid de la idolatría. Y de muchas otras cosas más que ellos enseñan, que son herejías y que el pueblo que los sigue, debido a que no penetran en las escrituras, siguen engañados, creyéndole a la jerarquía porque no se atreven a ir a la Biblia y estudiarla, porque ellos le han enseñado que lo único que pueden interpretar los textos de la Sagrada Escritura es el magisterio. O sea, los maestros de la Iglesia Católica, los obispos y el Papa. Gente que continuamente se contradice en sus enseñanzas, porque son hombres falibles. Cuando la Escritura dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas palabras son para el pueblo de Dios. La semana pasada habíamos hablado acerca de sola escritura y de solo por gracia y solo por la escritura. Hoy vamos a discutir 3 puntos. Solo fide, sola fide, o sea, solo por la fe, la justificación por la fe, solo por Cristo, que la hermana lo mencionó en el devocional, y finalmente, solo a Dios la gloria, soli Deo gloria. Esos son los puntos que vamos a estar discutiendo hoy, si la gracia de Dios así lo permite. Sola fide es uno de los puntos principales, que era el punto principal, el principio material de la reforma, fue la justificación por la fe. Miren lo que dice la confesión de Westminster. Voy a leer un pedacito de la confesión de Westminster. Y dice, la fe así recibida y reposada en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación, aunque ésta no actúa sola en la persona justificada,
sino que está siempre acompañada de todas las demás gracias salvíficas, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por el amor. O sea, la fe de los elegidos de Dios es una fe que salva sola, pero que nunca está sola. Actúa, tiene fruto. De la misma manera, mire lo que dice otra confesión antigua, la confesión de Ginebra. Señaló la necesidad para aquellos justificados por fe diciendo: confesamos que la entrada que tenemos a los grandes tesoros y riquezas de la voluntad de Dios que nos es asegurada es por fe, como también con confianza cierta y seguridad de corazón creemos en las promesas del Evangelio y recibimos a Jesucristo como nos es ofrecido por el Padre y nos es descrito por medio de la palabra de Dios. Ese es el artículo de la confesión de Ginebra. Confesamos que es por fe. Esa confesión también es nuestra. Nosotros en esta iglesia confesamos que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo y que solamente tenemos acceso a todos los tesoros del Padre por medio de esa fe que se nos ofrece en el Hijo y que se nos explica claramente en dónde, en su palabra, en la sola Escritura. ¿Es esto la enseñanza de la Escritura? Nos preguntamos. Estas confesiones y estos artículos son de acuerdo a la Escritura. Veamos lo que dice la Escritura. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 11, y vamos a ver en Gálatas si realmente esta confesión es válida, porque ya dijimos al principio, pero al principio de la Escritura, que todas las confesiones, todos los artículos y todas las creencias y opiniones deben ser atravesadas por la Escritura, porque solo ella es la regla verdadera de fe y orden de todo verdadero creyente. El creyente vive por la palabra, vive para la palabra, y la palabra es su alimento, su nutrición y su modo de vida. Miren lo que dice Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿No es eso lo que propone la Reforma? Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así que el clamor de las 5 solas y el clamor de la Reforma, de todo lo que la Reforma es simplemente volver a las Escrituras. Porque la declaración del justo por la fe vivirá es una declaración antiguo y nuevo testamentaria. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, esa era su confesión de fe. Pero luego eso se corrompió y la gente comenzó a añadirle cosas a la obra perfecta de Cristo, que clamó y dijo en la cruz: consumado es, tetelestai, está salvo. Ahora la gente, no es suficiente, tú tienes que orar. No es suficiente, tienes que orar a los santos. No es suficiente, tienes que orar a María. Si se mueren, le oran, uno ve que oran para que los saquen de allí, de pena, y los lleven a descansar, negando el Evangelio de Jesucristo, negando la fe de los elegidos de Dios, negando las Escrituras, negando la confesión del Pedro apóstol. Ellos llaman que Pedro es el fundador de la iglesia, lo cual es un disparate, por cierto. Católico romana no lo es.
investigamos por nosotros mismos, podemos entender claramente que esto es un disparate. Vemos que el mismo Pedro enseña el principio de sola escritura, cuando dijo: si alguno habla, que sea conforme a la palabra de Dios. ¿Entiendes esto? Esto es fuerte. Algunas personas, amigos míos, personas que yo quiero, aún familiares y que amamos, son católicos romanos. Son católicos romanos, pertenecen a la Iglesia Católica Romana. Muchos de ellos son buenas personas, hablando de humanamente. Humanamente, tú los miras y son gente, como dicen, casi buena gente, como tú y como yo, casi buena gente. Digo casi buena gente porque lo único buena gente realmente es Dios. Todos nosotros somos personas que según la Escritura fuimos restituidos. Y algunos de nosotros ahora hemos sido recogidos por Dios, por gracia, perdonados por el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Recibimos una fe como un regalo. No nos podemos gloriar ni siquiera de la fe que hemos recibido, porque la fe verdadera es un don de Dios. No podemos jactarnos y decir: no, es que yo soy mejor que Él. No, porque si lo recibiste, dice la Escritura, ¿de qué te glorías? O sea, ¿qué estamos diciendo? Es tiempo de que nosotros vayamos a las Escrituras. Mire, amado, la verdad fue la que el Espíritu Santo usó para liberar a Lutero. Esta verdad: el justo por la fe vivirá. Mientras él continuamente hería su cuerpo a causa de la culpa y a causa de notar que la maldad estaba en él. Él creía que latigándose y mutilándose, usando un texto en la Biblia que Pablo usaba: someto mi cuerpo. Y él se mutilaba y lo hacía literalmente, y eso no era lo que significaba el texto. Él creía que él iba a tener paz con Dios. Y él estuvo muchas veces a punto de morir. Se desmayaba en su sangre y lo tenían que recobrar, ayudarlo a sanarlo, para luego él volverse a mutilar y volver a caer casi muerto. Muchas veces por la culpa, porque él no veía a Dios correctamente. Veía a Dios con terror y no como alguien que le amaba. Y ese es el problema que vemos. Hay mucha gente que ve a Dios con terror, pero con un terror donde no está mezclado con amor. Y la Biblia es un mensaje de terror para los desobedientes, pero de amor para los arrepentidos. ¿Oyó? Sí, porque hay que tener terror. Terror si persistes en el camino de los malvados. Terror si persistes en la senda de los injustos. Porque Dios es bueno. Y el bien y el mal no pueden coexistir. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. No es como dice los principios de estas iglesias en otros lugares que enseñan el yin y el yang, ñardú y ñargal. ¿Ves? O sea, dentro de lo bueno siempre hay algo malo, y dentro de lo malo siempre hay algo bueno. En Dios, la Biblia dice que no hay ningunas tinieblas. ¿Ves? Eso no cuaja con lo que Dios es. Dios es luz, y debido a que no hay ninguna tinieblas en Él, nosotros necesitamos que alguien tenga misericordia de nosotros y nos salve de nosotros mismos, del pecado, del mundo y de Satanás, porque descubrimos en nosotros mismos que nuestra propia naturaleza nos traiciona. Y eso es lo que le pasaba a Lutero. La naturaleza pecaminosa lo traicionaba y él se daba cuenta que el mal estaba ¿dónde? En él. Hasta que descubrió la gran verdad. El justo por la fe vivirá. Pero fe en qué? En mis capacidades. Fe en la fe, como se predica ahora en muchas iglesias, que yo tengo fe. No, fe en la obra consumada de Cristo.
Cristo. Para la Iglesia Católica, las buenas obras se suman a la fe para poder salvarnos. ¿Usted sabía eso? Para los reformadores y para los que hemos puesto toda nuestra esperanza solo en Jesucristo para vida eterna, las obras son tan solo el resultado natural de la verdadera fe, que en sí misma es un don de Dios, como lo declara Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, sin embargo, dice en el 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que las obras sí tienen un lugar, pero son el resultado, el efecto del trabajo de la gracia en nuestros corazones y de la justicia de Cristo y de la obra del Espíritu Santo dándonos un nuevo corazón. Por eso las verdaderas obras son hechas por medio de Jesucristo. Toda obra que se hace, por más filantrópica y sea de buena intención que hagamos, donde Jesucristo no media, es una abominación al Señor. ¿Usted sabía eso? Y por eso, el tratar de mezclar esas obras sin Cristo o para añadirle a Cristo, a la obra de Cristo, es una blasfemia, es una herejía que contradice todo el mensaje de la gracia y lo que Cristo fue a hacer en la cruz cuando dijo tetelestai, está salvo, está consumado, ha sido logrado. Antes, en aquel tiempo, cuando estaba Lutero, y todavía hoy, la Iglesia Católica Romana predicaba y predica la imputación de la justicia y de la vida por medio del bautismo. Así que también ellos predican otros medios, además de la obra de la fe en Jesucristo, para ser salvos. Ellos creen que por el bautismo somos salvos. De hecho, ellos tienen una doctrina, una enseñanza conocida como la regeneración bautismal. Jesucristo enseñó claramente cómo se nace de nuevo, y no es por la operación humana. Dice que el viento sopla de donde quiere, ¿verdad? Y hace su obra. La regeneración es una obra del Espíritu que obra en el corazón por la palabra, produciendo en nosotros muchas cosas. Pero ellos dicen que a través del bautismo, el hombre de alguna manera logra la regeneración bautismal, usando eso, como yo le llaman, sacramento. De modo que la gente, aún los infantes, podían ser salvos sin la necesidad de poner toda su confianza en Jesús para vida eterna. Muchas personas simplemente entonces, aunque no creían en Jesús realmente, y bautizaban a sus hijos y se bautizaban ellos por si acaso, estoy salvo porque me bautizó, poniendo su confianza en un ritual y no verdaderamente en Jesús. ¿Y cómo tú sabes que no? Por sus vidas. La evidencia de sus vidas es que viven de espaldas a Dios. No aman a Jesús, no aman sus caminos, no siguen sus pisadas, no obedecen sus mandatos, creen y hacen lo que es contrario a las Escrituras. Aunque tengan buenas intenciones, no deja de ser pecaminoso. Una buena intención que le dé la espalda a la declaración de Dios es desobediencia. La Biblia le llama a eso ídolos e idolatría. De hecho, le llama a la Escritura brujería en el Antiguo Testamento. Cuando Dios dice algo y nosotros hacemos lo que queremos, Dios le llama a eso idolatría y brujería. ¿Qué les parece? Está fuerte, ¿no? Por eso es importante, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos por los medios establecidos por quién. Por Él. No por los medios que nosotros pensamos porque tenemos buena intención. Nuestra buena intención
si desobedece y contradice la palabra de Dios, es abominación. La Biblia dice que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Ahora, estas personas también desarrollaron documentos que le ganaban el cielo. Para sacar fondos, ellos escribieron documentos que si tú los pagabas, te ganaban el cielo, según ellos. Y documentos que les remitían los pecados y cierta cantidad de perdón. O sea, voy a pecar tantas veces, pero con este documento que tú firmaste, con el dinero que compraste, puedes pecar tantas veces y no te vas al infierno. Eso es un menosprecio de quién? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Era una blasfemia. Oye, ¿usted sabe algo? Vaya a internet, métase a la biblioteca del Vaticano y vea por usted mismo que todavía esa bula se ve. Todavía ellos tienen maneras. El otro día estaba escuchando a un seminarista de ellos, reconocido de ellos, diciendo que él, por su propia justicia y sus oraciones e intercesiones, él había metido a 33,000 personas al cielo. Y le estaba enseñando a la congregación que ellos también, por medio de sus oraciones y sus penitencias, ellos podían meter personas al cielo. Y eso es uno de sus teólogos eruditos que debate. Tiene casi 104 años ya. O sea, es una persona que lleva años en la iglesia. Oye, y habla muy bien muchas cosas, pero otras la habla muy mal. Hay cosas que tú puedes recibir, pero hay cosas que están malas. Y esto es triste. Mientras yo lo escuchaba, porque yo lo vi y lo escuché con mis oídos, lo vi con mis ojos y lo repetí y después se lo compartí a mi esposa. Quiero que veas esto. Y él mismo fue el que dijo, vete al Vaticano y ve y averigua. O sea, cogieron el machete y me lo entregaron para... Eso era la práctica en aquel tiempo. Y todavía, ¿sabes algo? En este tiempo ahora tenemos iglesias, dique protestantes, dique evangélicas, ahora vendiendo también milagros. Hace un tiempo atrás había un pastor que inventó un certificado de justificación y de salvación, y la gente pagaba por él. La gente era ignorante antes, la gente ignora ahora, y por eso tiene que haber gente que se atreva a hablar, porque hay lobos que no tendrán misericordia del rebaño. No nos podemos callar. La gente dice, no, para evitar problemas y discusiones, y mientras tanto, por callarnos, estos lobos se devoran a la gente, y mientras que nuestra labor es abrir los ojos de los ciegos en el nombre del Señor. La iglesia de Dios está llamada para predicar la palabra, y la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, abre ojos, abre oídos, produce fe, transforma el corazón. Y por eso tú y yo, amado hermano, tenemos que prepararnos para poder dar razón de nuestra esperanza y defensa de las cosas que hemos creído, con mansedumbre y reverencia, pero la tenemos que dar. No nos podemos callar, porque si no somos cómplices. Somos cómplices de estos engañadores. Muchos no hablan estas cosas, tienen miedo a hablar. Mientras que los discípulos morían por la fe, y la iglesia primitiva, la gente de ahora se acobarda por todo y por nada, porque están pensando en las alabanzas de los hombres y en el qué dirán en vez de en él.
sí de Dios. Mire, amado, desarrollaron documentos que ganaban el cielo, que daban la remisión de los pecados y cierta cantidad de perdones y dispensas a aquellos que podían pagarlo, porque tenía un costo y no todos podían pagarlo. ¿Ve? Sin embargo, el evangelio de la gracia de Dios es un evangelio que llega a personas de todas las clases sociales y les dice que por medio de la fe en Él hay salvación y vida eterna. Esto es una corrupción. Esto es una salvación y un camino aparte de Cristo. No hay tal cosa como la regeneración bautismal. No hay tal cosa como la remisión por medio de permisos papales ni eclesiásticos. La iglesia no puede darte a ti una bula que te remita tu pecado si Cristo no te ha remitido tu pecado. Si no hay arrepentimiento y no hay fe, nuestras palabras son vanas y nulas. Y no es de todo la fe. Vamos delante de Dios en los términos de Dios. La gente dirá, no, pero es que la Biblia dice a los que les remitieren los pecados les son perdonados. ¿Qué significa eso en su contexto? Cuando nosotros hablamos la verdad de Dios, según Dios lo enseña, y la persona se pone de acuerdo con lo que Dios dice, confesando su pecado delante de Dios, arrepentido, viniendo a Él, que Él limpia su camino, y la persona se vuelve a Dios creyendo el mensaje de Jesucristo, esa persona, Jesucristo le ha remitido su pecado. Y la evidencia es la obra del Espíritu en su corazón porque produjo fe. Y la evidencia es que esa persona permanece en Él, caminando en Él, creyéndole a Él, amándole a Él. Estamos entendiendo esto, pero no, dice más, mire esto. Vaya conmigo al Salmo 49. Salmo 49. Voy a leer los versículos. No, se lo leímos la semana pasada. Hoy voy a los versículos del 6 al 9. En ese versículo lo que dice es que no, ni todo el dinero del mundo podrá pagarte la salvación. Y por eso es solo por gracia. Ahora, ¿quién salva? ¿Quién salva? Solo Cristo. ¿Quién salva? Solo Cristo. Solo por medio de la obra de Cristo. La Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre, mientras que la iglesia romana mantuvo y mantiene, escuche bien, porque esto no es algo de lo que están arrepentidos. La iglesia católica romana mantuvo y mantiene que hay un purgatorio. Y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses. Estoy citando sus libros. Estoy citando sus libros. Esos libros son contrarios a la Escritura. Lo tengo aquí entre comillas porque esto no lo dije yo, esto lo dice ellos. Son detenidas allí y ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses. También dicen que los santos deben ser invocados y venerados. Invocados y venerados. Y que sus reliquias deberían ser veneradas. Los reformadores enseñaron que la salvación solamente es a través de la obra de Cristo. Como dijo Juan Calvino en su libro La institución de la religión cristiana. Y cito, intervino Cristo e intercediendo por nosotros tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran a causa de la enemistad entre Dios y los hombres, y que con esta expiación se satisfizo al Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener el favor divino y el amor paternal.
Mira lo que está diciendo. Solamente nuestra mirada debe estar en Cristo para poder obtener el favor divino y el amor paternal. O sea, no podemos adquirir nada de Dios fuera de Jesucristo. Usted no puede ir a la Virgen María, ni a los santos, para adquirir de ellos el favor hacia Dios. Eso no lo enseñan las Escrituras, no lo enseñaron los apóstoles de Jesucristo. Si los apóstoles supieran lo que está pasando, se revolcarían. Si María supiera, una cierta judía de Dios, lo que se está haciendo con su persona, se revolcaría. Entonces el demonio engaña a las multitudes con visiones y experiencias místicas contrarias a la palabra de Dios. Pero los que adoran a los santos y a otras cosas que no sean el único Dios verdadero, a los demonios adoran. No están adorando a Dios, están adorando a los demonios. ¿Por qué? Porque son los demonios los que quieren que se adore otra cosa que no sea el único Dios verdadero. Pero la palabra, los santos ángeles, los escogidos, los apóstoles, los profetas y el mismo Jesucristo y el Padre mismo dio testimonio de que todo se lo había dado a quién, al Hijo, al que le entregó todas las cosas y por medio de quien hizo todas las cosas. Y por eso es que nuestra confianza debe estar solo en Jesús, solos Cristo, solamente por Jesucristo. De la misma manera, mire lo que dice el Catecismo Antiguo de Heidelberg, la pregunta número 30. ¿Creen pues también en el único Salvador Jesús? Aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismos o en cualquier otra parte. Una pregunta. Y dice, ¿creen pues también en el único Salvador Jesús? Aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismos o en cualquier otra parte. No, porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador o que aquellos que con verdadera fe reciben por Salvador a Él tienen que poseer en Él todo lo necesario para la salvación. Eso es lo que dice la Constitución. Lo voy a explicar. O tienes a Jesús y en Él lo tienes todo, o tu esperanza está en otra cosa aparte de Jesús y la Biblia dice que no tienes nada. Esto es una confesión basada en una enseñanza bíblica. ¿Qué enseñanza bíblica? La Escritura dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No dice más nada, no hay ángeles, allí no se menciona a María, allí no se menciona a los santos, un solo mediador. La gente dirá por ahí, el Espíritu Santo es mediador, seguro. El Espíritu Santo también, al igual que Jesucristo es Dios, pero no hay más que un solo Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, ¿cierto, no? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Así que la salvación se encuentra en Él. Oye, hermano, pero ahí dice que Cristo solo se dio en rescate por todos. Está hablando de todos los hombres en general, toda la humanidad, todos y cada uno. Si usted lee el contexto, se dará cuenta de que ese no es la realidad. Cuando habla de todo, es que Jesucristo vino a ser
ni San Judas Tadeo, ni nada de esas cosas. Amigos míos, la adoración de los santos, para aquellos que antes practicábamos las cosas malas, se reconoce en todos los lugares que no es otra cosa que adoración a los demonios. Por ejemplo, si se dice Santa Bárbara, ¿de quién se está hablando? De Mayá. ¿Ve? Entonces tenemos mucha gente aún en las iglesias adorando a los demonios, reverenciando, dique a los santos y a María, cuando la Biblia prohíbe que al Señor, y dice claramente como mandato, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es clara, contundente la Escritura. No podemos justificar las cosas que se están haciendo en este mundo. Pero mucha gente quiere ser políticamente correcto. No es que hay que tolerar, no, mi hermano. Una cosa es respetar y otra cosa es asimilar y decir y hacer las cosas como si no fueran nada. Es una negación de lo que Cristo vino a hacer. Él vino a hacer luz en medio de la oscuridad. Y la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros no debemos mezclar la verdad, porque algo mezclado no es otra cosa que prostitución, es adulterio. Si la sal se mezcla con tierra, dice la Escritura, se vuelve insípida y no sirve para nada. El problema es que ahora nosotros queremos mezclarnos con el mundo para atraer al mundo. No, lo que nos atraerá será el mismo mensaje de siempre. La palabra de Dios, predicada en el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios. El problema es que ahora queremos convertir a la gente o traerlos a nuestra manera y nos mezclamos con cosas que son obviamente paganas y las excusamos con nuestras buenas intenciones. Y cuando vemos que los hombres dicen, qué bonito, como algunas iglesias, qué bonito, mira esa iglesia cristiana celebrando Halloween en las calles y predicando vestidos de monstruos. Y de momento ponen a la gente diciendo, qué bueno lo que está haciendo la iglesia, mira lo que está pasando. El mundo impío está alabando a la iglesia porque se mezcló con ellos. Y la gente de la iglesia está haciendo las cosas para agradar a la gente que vive de espaldas a Dios. Cuando la alabanza que nosotros debemos buscar es la alabanza de quién? La alabanza del único Dios verdadero. Que sí los ama y que sí los atraerá, pero por medio del evangelio verdadero, no de una prostitución del evangelio. Esto de la reforma sucedió en aquel tiempo, sucedió en el tiempo de los apóstoles también, sucedió a través de los siglos, sucede todavía hoy. Yo creo que todavía la iglesia de hoy tiene que ser cambiada, aún la iglesia evangélica, porque se han apartado, son más mundanales. Muchos de ellos tienen nombre de que viven. Pero se han mezclado. Saltar en una iglesia, brincar y alabar, hablar 3 lenguas, no significa que tú eres salvo, ¿sabes? Tú vas a un centro espiritista y tú vas a ver gente saltando y hablando en lengua. Y sus corazones están de espaldas a Dios. Y en la iglesia hay mucha gente que salta, pero sus corazones están de espaldas a Dios porque aborrecen a sus hermanos. Porque no tienen una buena relación con su mamá, con su papá o con sus hijos. O porque odian a alguien dentro de la iglesia. Y la Biblia dice que si alguno odia a su hermano es un homicida y no está la vida permanente en él. ¿Ven? Pero el que dice que ama a Dios debe también amar a quién. Ser cristiano es mucho más que lo que la gente piensa. Se deja ver en nuestras acciones diarias, en nuestro caminar, en nuestra manera de tratarnos los unos a los otros, de apoyarnos, de cuidarnos, de ayudarnos a permanecer, de exhortarnos los unos a los otros en la fe y en las buenas obras, en la santidad y en la justicia y en todo lo que es conforme a la verdad de Dios. Amados,
y algo más. La confesión del mismo Hijo de Dios fue: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Si tú buscas a María para hallar remisión delante del Hijo, supuestamente, delante del Padre, o buscas cualquier otra cosa o medio de oración para sacar a una persona del purgatorio y llevarla a descansar, tú estás escupiendo en el sacrificio del Hijo de Dios, que la Biblia enseña que fue la satisfacción perfecta para todos aquellos que creen en Él. Estás llamándole mentiroso a Dios, diciendo que lo que su Hijo hizo no fue suficiente, y estás pisoteando el sacrificio del Hijo, diciéndole que Él, el Dios eterno, se encarnara y sufriera por nosotros y pagara el precio. Eso no fue suficiente. Le está quitando también el valor a la obra salvífica de Cristo. ¿Tú crees eso, amigo mío? Aunque tengas buenas intenciones, tú eres un blasfemo y necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas creer en Jesús. Me estás diciendo que yo sí eres blasfemo. Y estás diciéndole a Dios un mentiroso. Estás diciéndole que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente. Has destruido el mensaje central de la Escritura con esa práctica. Declarado por el Hijo de Dios: yo soy el único camino al Padre. Declarado por los apóstoles: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, es solo por medio de Jesucristo. No es Jesús y algo más lo que nos salva, es solo Jesucristo. Lo que es más de esto es, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, es un evangelio diferente. En otra parte dice, no que sea un evangelio diferente, no que exista, porque no existe. Es una buena noticia que es una mala noticia. Estás diciendo que Cristo no fue suficiente. Y le estás mintiendo al pueblo. Eres un falso testigo en nombre de Dios. Eres, según la Escritura, Gálatas 1:8. Mire lo que dice Gálatas 1:8. Si tú crees eso, eres anatema. Porque la Biblia dice que el que predica un mensaje diferente del que ha sido predicado es anatema. La maldición de Dios está sobre ti, amigo que me escuchas en las redes. Si tú has creído estas cosas, huye por tu vida. Corre a Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo. Por medio de la fe en Él hay vida eterna. Solo en Cristo, corre a Él. Te voy a decir, como decía el Bautista: huye de donde te encuentras. Huid de la idolatría. Hijo, salid de allí. Y corran a Jesús, porque solo Él fue el constituido por Dios para ser príncipe y salvador y dar arrepentimiento y perdón de pecados. Es, según Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5, es insensatez creer que algo más te puede salvar además de Cristo. Es insensatez. Pablo le dice a los Gálatas: ¿quién os fascinó? ¿Quién los hechizó? Y les dijo que eran necios, o sea, insensatos. Es insensatez creer que hay algo más o alguien más o algo que tú puedas hacer que le pueda añadir a la obra de Cristo. Es la desgracia misma, como dice el texto bíblico en Gálatas 5:4, es caer de la gracia. ¿Sabe? Si tú crees que por alguna obra de alguien o de algún santo o de alguna virgen o una obra hecha por ti o por la intercesión o oración de cualquiera de tus hermanos, tú puedes ser salvo, aparte de la obra perfecta de Cristo. La Escritura enseña en Gálatas que eso se llama caer de la gracia. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ni siquiera las buenas obras te salvarán. No hay buenas obras que te salven. También es un menosprecio al sacrificio de Cristo. Menosprecio es desvalorizar el sacrificio de Cristo. Gálatas 2:21. Para los que quieran saber el versículo de antes, se encontraba en Gálatas 5:4, aquello de que caer de la gracia.
Pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Eso dice la Biblia. Si yo pongo, si cualquier otra cosa fuese necesaria para añadirle a la obra de Cristo, pues entonces el sacrificio de Cristo estuvo de más. Una de las cosas que escuché el otro día decir al Papa fue que él no sabe ni por qué Cristo tuvo que morir. Y la gente sigue creyendo en esta iglesia que se sabe, y según las Escrituras, que es una falsa iglesia. Porque están ciegos, porque no están escudriñando. Y tienen sus eruditos, algunos de ellos son bastante convincentes, ¿saben? Pero son convincentes para aquellos que no están tan profundos en la Escritura. Aunque hay algunos que son tan convincentes y tan poderosos que podrían confundir a los que saben. Por eso es necesario que usted, mujer y hombre de Dios, se prepare las Escrituras y sepa lo que cree y por qué lo cree. Tratar de añadirle algo al sacrificio de Cristo es tratar de pagar el regalo inconmensurable e invaluable de Dios con comida para cerdos. Acabo de hacer un comentario que hizo Martín Lutero en Suecia. Eso fue lo que dijo. Tratar de hacer esto es comparar el regalo de Dios con comida para cerdos. Finalmente, quiero acabar este estudio de hoy hablando acerca de la alabanza, la gloria, el honor y la majestad del único Dios. Porque la última sola de la Escritura no es solo Cristo, es solo a Dios la gloria. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la Reforma, de la vida del creyente. Toda la vida debería ser vivida para la gloria de Dios. Mira lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, la razón de nuestro existir, la razón de nuestro ser es la gloria de Dios. Significa que si estamos viviendo para nosotros mismos y no para la gloria de Dios, y le estamos sirviendo a Dios en nuestros deseos y según nuestras buenas intenciones y no como Él ordenó, usted no está viviendo para la gloria de Dios. Pero Excusa tenía buena intención cuando trató de aguantar el arca para que no cayera al suelo. Pero había una diferencia entre la tierra y Perezusa. Él estaba lleno de pecado, la tierra es tierra. Y eso fue culpa de David, ¿saben? Y eso le causó a él mucho dolor. ¿Y por qué fue culpa de él? Porque no investigó y quiso servirle a Dios con buenas intenciones, pero no como Dios lo ordenó. Dios había dicho cómo se movía el arca del pacto. ¿Sabes algo? Dios ha dicho y envió a su Hijo para decirnos cómo se llega a Él. ¿Y quién merece la gloria de llegar a Él? ¿Quién merece la alabanza? ¿Ni los santos? ¿Ni los dioses de las naciones? ¿Ni las vírgenes? Son demonios. Son demonios. No estoy diciendo los verdaderos santos son creyentes. La verdadera madre del Señor, que no era virgen después que tuvo a Jesús, porque el Señor la conoció hasta que dio a Jesús. Era una mujer judía, temerosa de Dios, una mujer justa y recta, pero era eso, nada más que eso. Ella lo reconoció, ella puso su fe en el Hijo, ella es salva por causa de Jesucristo. Ella nunca fue inmaculada, ¿sabe? Ella nació en pecado. El único en este mundo, según las Escrituras, que es inmaculado, es Jesús. Esas doctrinas que enseñan son tan heréticas
Cristo fue enfatizado por aquellos reformadores en el siglo XVI y XVII que buscaban reformar la iglesia de acuerdo a la palabra, o sea que los hombres se sujetaran a la verdad de Dios, en contraste a la división monástica de vida de lo sagrado y lo secular que existía en aquel tiempo en la iglesia romana. ¿Usted cree que porque tú eres monje tú eres más santo? Cuando la Biblia en Romanos declara claramente que todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted cree que una persona que posee una posición está en esa posición porque es mejor que su hermano? Amados, si estamos en Cristo, es por gracia. Y podemos declarar todos como Pablo, nosotros somos los peores. Pero vino el mejor y limpió nuestra sangre, limpió nuestros pecados, nos tomó en nuestra suciedad, lavó nuestra ropa, nos vistió de ropa nueva, nos vistió de su justicia, nos dio su perdón, arrancó de nosotros la amargura y puso gozo, rompió nuestras cadenas y nos dio libertad, pagó el precio y nos liberó de las cadenas y de nuestro esclavizador, el pecado, el diablo y el mundo. Amados, los reformadores vieron que toda la vida debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. Cada actividad cristiana debe usarse para santificar el nombre de Dios. Santificado sea su nombre. Como está escrito, lo leeré más adelante. Oye, y esto excluye la veneración a estos santos, a estos ángeles y a María, porque los ángeles deben ser adorados, ¿sabes? Su gloria es la enseñanza de que toda la gloria es de Dios. Pues todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es la declaración de Pedro apóstol que no hay otro nombre, que la única manera y el único que debe ser glorificado es Dios, porque nos envió a su Hijo Jesús, para que por medio de él, usted y yo, fuéramos declarados hijos de Dios por la fe. ¿Y sabe algo? Participantes de la naturaleza divina. Como dice y enseña también el apóstol Pedro, como está escrito en 1 Pedro 5, 10 al 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el último versículo en Judas 24-25, el hermano del Señor, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sean gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Mira la declaración de estos dos siervos de Dios, un hermano del Señor, otro apóstol de Jesucristo. Los dos dijeron que todo es por la obra de Dios. ¿Ve? Dice, Él es el que es poderoso para guardarte sin caída. Él es el que es poderoso para presentarte delante de su gloria con gran alegría. Que Él es el Salvador. Así que toda la gloria y la majestad le pertenece a quién? A Él. Amados, vayan conmigo al último versículo que leeremos en esta noche. Miren a ver si este no es el grito que cantarán todos los santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, por toda la eternidad, para la gloria del Padre y del Hijo. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 5, y leamos el versículo 9
y veamos a quién se le da la gloria de la redención y de todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Si hay algún otro, a ver, miren en ese texto si hay algún ángel que está siendo alabado, algún santo que está siendo exaltado, o a la mismísima María, madre humana de Jesús, no diosa. Apocalipsis, capítulo 5, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Primero, la alabanza de quién es? De Él. ¿Cuál es la razón de la alabanza? La sangre. ¿Qué hizo con la sangre? Nos rescató, nos redimió. ¿De dónde nos redimió? De entre toda tribu, lengua, linaje y nación. ¿Y qué hizo Él con eso? Nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Estos seres estaban siendo adorados? No, dice que decían en gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quiénes estaban adorando al Cordero? Los ángeles, los ancianos, la multitud, los redimidos. Todo adora al Señor. Y solo al Señor. Amados, quiero terminar con una sola frase que también sale de la Biblia, no es mía. Yo no tengo tanta... es del Señor. La Escritura dice: aleluya, porque el Dios Todopoderoso reina. Así estaba todo, aleluya, porque el Dios Todopoderoso reina. Tú puedes tener toda tu confianza en Él. Así que, amados niños, el clamor de los reformadores es cierto. Vive por la palabra. Confía solo en la bendita gracia de Dios, que nos viene por la persona de Jesús. Cree en aquel que Dios envió. Y finalmente, dale gloria y alabanza a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Esa debe ser tu confesión, amado. Si esto es contrario a lo que tú crees, amigo, que me escuchas por las redes, no puedo retractarme. Es lo que enseñan las Escrituras. Y la Biblia dice que si uno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Y yo te amonesto, amado y amigo, que consideres las cosas y que busques los textos bíblicos a ver si estas cosas no son verdad. No sea que creyendo, con buenas intenciones, estar sirviéndole a Dios, tú también estás adorando a los demonios. Creyendo ser salvo, estás perdido. Qué triste ir por la vida y acabar tus días en esta vida confiando en algo porque se siente bonito o porque tú lo ves agradable, pero es contrario a lo que Dios dice. Amados, si vamos a amar algo, amemos lo que Dios ama. Amemos al Hijo. Creamos en Él. El que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación,
sino que ha pasado de muerte a vida. Terminamos esta sección de las 5 solas, pero hoy vamos a orar. Soberano Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, porque me permitiste hablar un poco de estas 5 enseñanzas que por generaciones se ha estado hablando, pero que realmente son enseñanzas de la Escritura. No son cosas que se inventaron los reformadores. Son cosas que están en la Biblia y que se habían dejado de utilizar y creer, y que ellos simplemente volvieron a verlas en las Escrituras, porque son tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te pido perdón por todas las veces que te ofendo. Te pido perdón por mis pecados y te doy gracias, Señor, por tu Hijo. Porque en tu Hijo soy perdonado, en tu Hijo soy justificado, en tu Hijo todo es posible. Mi confianza está solo en Cristo. Gracias, Señor, por quien eres y por lo que haces. Aquel que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria y la honra y el poder para siempre. Por Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Salúdense en el amor de Dios.